Muy buenos días, doctor Freddy, Karina. Primero quiero felicitarle. Tengo el gusto y el agrado de haberme invitado a esta prestigiosa radio. Yo le digo, veo que creo le está superando hasta el ECU 911 aquí porque parece de última tecnología todo. Un ambiente de primera, ¿no? Con todos los equipos, yo veo que es una radio de punta, eso sí se puede decir de punta. Yo creo que le supera, y si no es, yo creo que es la primera radio de Loja que tiene este tipo de equipos y este tipo de implementación, y bien por Loja. Y gracias, doctor Freddy, por pensar aquí en la ciudad y en la provincia de Loja. Muy bien, muchas gracias, Giovanni. El asunto es que cumplíamos hoy 3 meses a propósito, ¿no? 3 meses de estar ya al aire. Debe ser la primera y la última vez que recordamos eso. Es decir, que vamos a recordar de que hemos cumplido 3 meses, porque a mí me gusta estos 3 meses. He pasado algunas experiencias en 3 meses. Y después cuando compramos un año, 2 años, eso, ya no nos acordaremos si es que aún estamos vivos. Pero los 3 meses me gustan porque son de prueba, no son son de vértigo. Esos son de vértigo. Hemos Así es. pasado ahí, imagínense, aprendí a no merendar andando con los morlaquitos técnicos. Ellos, como les cuento, no desayunaban, no almorzaban, no merendaban, pasaban metidos de abajo, de arriba de las torres, bajaban al estudio, del estudio de 2, 3 de la mañana y no comían nunca. Y yo atrás viéndolos, pero igual no No. comía por solidaridad. Eh, es una cosa espectacular ver cómo esta gente trabajaba, ¿no? Bueno, coronel, me da mucho gusto, decía que me ha acompañado esta mañana, con usted teníamos pendiente un tema que no ha pasado. Fíjense que es cierto que este rato la prensa mundial habla de los Pandora Papers, estaba revisando la prensa mundial, dicen que ha generado un gran escándalo en América. Pero eso no me gustó. Entonces dije, es otra vez como los Panama Papers. Entonces solo es un escándalo y pasará. Pero también esta prensa mundial no deja de hablar de lo que pasó en las cárceles del Ecuador. En la cárcel del Ecuador, una de las cárceles del Ecuador. Una masacre al interior. Ahora estaba revisando que dicen que las armas, las municiones, la droga viene del Perú, viene de Chile y que cuesta aproximadamente unos $15,000 ingresarlas a la cárcel. O sea, qué manera de haber dinero dentro de la cárcel, es decir, presos que tienen mucho dinero, que están vinculados con el narcotráfico, por eso es que logran corromper a los guías, a policías, incluso posiblemente a autoridades, a todo lo corrompen con tanto dinero. ¿Cómo es esta situación, coronel? Cuéntenos, la situación de las cárceles siempre fue complejo o es que en los últimos años se fue agravando, y si se fue agravando, ¿por qué? Sí, y muchas gracias, doctor Freddy, por topar este tema. Sí, bueno, lo primerito que mencionó, tenemos los INA Papers, los Pandora Papers, y bueno, y todito lo que es este tipo de situaciones que, bueno, a la poste yo creo que también son distractores a muchas de las veces de temas que realmente están topando fondo aquí en el país, ¿no? Porque a la final no hemos tenido resultados por parte de la justicia para las situaciones en esta índole o resultados en las cuales se han llegado al fondo de esto, ¿no? De estas investigaciones, ¿no? Más bien en la parte, nos tienen que dar haciendo la parte, la Fiscalía Americana en Estados Unidos, todos ellos, de allá vienen todos los resultados prácticamente de todas las partes, de muchas de las situaciones de corrupción de la política nacional y de las situaciones que están atravesando muchas de las personas aquí por parte de la corrupción. Entonces es lamentable decir que teniendo juristas de alto nivel en nuestro país
fiscalía y tenemos investigadores, no hemos podido todavía solucionar nuestros problemas. Muchas de las veces tenemos que recurrir a otras partes para poderlos hacer. Bueno, en cuanto a la seguridad y en cuanto justamente a lo que es las cárceles, hay que hacer una evaluación. Mire, yo tengo en mis manos el reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación y yo le digo, si todo está bien bonito aquí en el papel, sí, es como una tesis muy bien elaborada, ¿no? Una tesis muy bien elaborada. Es un marco teórico. Sí, es un marco teórico, pero que no se cumple y no se sujeta, no se ejecuta y no está con la realidad de lo que sucede en las cárceles de nuestros países. Claro, es decir, no sí, corresponde a una. No corresponde. Esto parece ya para que un país que tenga ya que tenga solucionado sus problemas de seguridad, ¿no es cierto? Y más bien aquí, cuando sucedió, mire, en febrero, creo fue del año anterior, hemos tenido tres fuertes remesones dentro de lo que son las cárceles del país, ¿no es cierto?, con matanzas, o sea, desastrosas, o sea, ni siquiera son asesinatos, o sea, va más allá del asesinato porque vemos la hazaña con que fueron ejecutados muchos de las personas que estaban privadas de la libertad, entre ellos mismos, ¿no? Entonces va más allá porque aquí es como cuando se hunde el barco, sabemos quiénes salen corriendo, ¿no es cierto?, de ahí. Aquí hay autoridades que tienen que responder. Parte del directorio de los centros de rehabilitación está el MIES, está el Ministerio de Salud, está Educación, está el Ministerio de Educación. Entonces, no están ellos no están cumpliendo su rol dentro de los centros de rehabilitación, ¿no? Mal llamados centros de rehabilitación porque son centros de aprendizaje. Como bien decía ayer una persona que le vi, dijo, entró por robo de un celular y salió perito en lo que es sicariatos, salió aprendiendo cómo ser un sicario. Entonces, no están cumpliendo los roles. Vemos que esto hemos venido retrocediendo en el tiempo, ¿sí? No es quien más, el mejor país no es quien más, porque pensaron que construir cárceles enormes, unos búnker que entre comillas no sirven de nada, ¿sí? No sirven de nada porque más parece que lo construyeron para que se den este tipo de situaciones, porque si son cárceles de máxima seguridad, ¿cómo que es que los detenidos se pasan de pabellones en pabellones? ¿Dónde está la disciplina interna de los centros de rehabilitación o de los privados de libertad? Es tan permisivo, ¿no es cierto?, porque primero tenemos que ver dos aspectos fundamentales. Uno, el jurídico, uno que es la parte jurídica y otro la parte política, ¿no? Dentro de la parte jurídica, ¿no es cierto?, que obviamente está superditado por el Estado. Miren, ¿qué nos favorece o no nos favorece? Primero la Constitución. ¿Ha sido para bien o para mal? ¿La Constitución para los buenos ha favorecido a la gente buena o no ha favorecido a la gente buena? Muy, muy correcta esa pregunta. Entonces, que deberíamos hacer siempre, ¿no? Exacto. Aquí, o sea, ¿para qué sirve ese marco jurídico? El marco jurídico, ¿para qué nos sirve la Constitución? Si cuando nos vemos la gente buena desprotegida, cuando tiene más garantías el delincuente, derechos humanos, dése cuenta que aquí le toman a las personas como grupo prioritario, es decir, están protegidos. Yo creo que más bien están más protegidos que cuando estaban afuera, porque por lo menos afuera una intervención policial, una intervención de la fuerza pública, tienen el riesgo de morir. No se olvide de la carta de Marcola. Así es. ¿Se acuerda de la carta de Marcola, del brasilero? Así es. Que escribía y que sí, se reía de los que estábamos afuera. Claro, entonces ellos tienen alimentación, tienen seguridad que les da el Estado, les brinda, les da garantías de los derechos, ¿no es cierto? Sí. Son personas que son intocables dentro de los centros de rehabilitación. Entonces,
Mire, y es impresionante porque le digo, a partir de este marco jurídico, desde la Constitución, porque esto viene acompañado fue planificado, esto es un proyecto político, pues. Esto tenemos que ver que es un proyecto político. Todas las reformas jurídicas, constitucionales y la normativa, la redactaron en apego a un proyecto político. La redactaron en apego a un proyecto político. Para 300 años. Será para 100, 200, 300 años. Recuerde usted no, cuando… Ellos decían sí, que esa Constitución exacto, duraría 300 pero años. la Constitución va acompañada de sus apéndices, pues que es el COIP, el COGEB, va de todas las leyes, pues. De todas las leyes que se derivan de la Constitución. Exacto, todas las leyes que son derivadas de la Constitución. Entonces, por más que el gobierno, por más que la gente buena luche para revertir estas situaciones de las cárceles, no lo van a poder hacer, porque el marco jurídico no lo va a acompañar a las buenas intenciones que tiene los gobernantes. Sí, nos impusieron este tipo de situaciones y bueno, tenemos que hacer un mea culpa porque nosotros fuimos quienes elegimos y quienes elegimos a las autoridades, pues, ¿no? Entonces… Pero la gente coronel, cuando la gente elige, cree, confía, es que no hay por dónde más. Dice, bueno, estas personas puede ser que hablan tan bien, hablan tan bonito, se lo siente consustanciados con la realidad en su discurso, puede ser que digan la verdad esta vez. Y así el pueblo de tumbo en tumbo, eligiendo solo… ofrecimientos, solo estamos… vacuos, ofrecimientos y bonitos discursos que a la final la gente, o sea, tiene la esperanza de salir, la esperanza de cambiar, pero acá a la final no lo van a hacer pero mientras no cambie. Coronel, técnicamente se dice que el problema de las cárceles en Latinoamérica, comparadas con las del primer mundo, es por el narcotráfico. Pero si la droga se va a los países del primer mundo, o sea, a ver, usted que ha sido un alto oficial de la policía, que han recibido estudios de muy buen nivel. Háganos esta aclaración. Yo he leído y he visto que la culpa es del narcotráfico en la América Latina. Y me pregunto, ¿es cierto que acá se produce, acá se comercializa? Más bien, a ver, se produce y se distribuye. Pero es allá donde se comercializa la droga, pues. De allá por eso es las matanzas aquí, por mandar droga a los países del primer mundo donde sí pagan, donde hay dinero para pagarla bien. ¿Y por qué no hay este tipo de anarquías en las prisiones ni en la sociedad? Bueno, en estas situaciones, no, aquí lo que se maneja en el país no es producción. Aquí no, me refiero de Latinoamérica, sí, dije. No, bueno, dije en estos países de Latinoamérica. Estoy hablando de Perú, es un negocio, Colombia. Es un negocio redondo a nivel mundial. Claro. Un negocio redondo a nivel mundial. Yo sé que mucha gente dice, no, si los americanos, los europeos, los asiáticos son los que más consumen y aquí nosotros enviamos la droga para allá. A ver, lo que no es que va a desaparecer. Y tampoco es que somos los únicos. No somos los únicos. No va a aparecer. Los afganos mandan más droga que todo Latinoamérica. Allá está el cannabis, allá están el hachís, los asiáticos producen toneladas. No tiene punto de comparación los asiáticos con América. O sea, la producción y el comercio de la droga. Pero eso le digo. No es que se va a desaparecer, por combatir no va a desaparecer, pero tenemos que minimizar los impactos en la sociedad. En eso tenemos que luchar, porque si bien Estados Unidos, Europa y muchos países invierten sendas cantidades de dinero justamente con estos gobiernos para poder minimizar los impactos, ¿sí? Porque para mucha gente muchas de las veces esto es una organización, una organización delictiva es una empresa, entre comillas. Mire, tiene una cabeza, tiene gente que hace las finanzas,
otra gente que hace la logística, otra gente que produce, otra gente que distribuye, y así tiene la escala. Todo es una estructura delictiva bien organizada, empresarial, entre comillas, yo lo que le digo, porque es... Y esto lo que se minimiza es que la gente o la sociedad tenga la menos posibilidad de consumir o de que llegue esto a manos de las personas. Eso es lo que se trata, porque realmente las políticas no le va a exterminar, no es que va a exterminar y que vamos a combatir por más presupuestos que ponga los países, no lo van a exterminar, pero tenemos que minimizar. Por ejemplo, estas bandas de los choneros, estas bandas de los tigueros, esta banda de los lagartos, esto no es estas bandas, si bien es cierto, son estructuras criminales dentro de nuestra sociedad, sí, pero ellos son parte de una estructura internacional. Ellos son parte de una estructura internacional porque ellos también tienen que dar cuentas a quienes les confían el mercado. ¿Y quiénes les pagan además? ¿Y quiénes le pagan y claro, quiénes confían en el mercado? ¿Y cuáles son las estrategias que tienen que tener aquí en el país para poder ellos manejar? Permítame, hay una persona en la línea que Sí. quiere compartir este diálogo con usted al 725-400. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy. Buenos días, señor panelista. En realidad, este tema que están tratando es muy delicado, doctor Freddy. Y no es de ahora, esto viene desde hace ya muchas décadas atrás. Ustedes recuerdan, doctor Freddy, de la Ciudad Blanca, en la provincia de Loja. Imagínense cuántos años han pasado. Y el problema no se ha solucionado, más bien se agrava más. Ahora, por otro lado, ya pensando bien y poniendo los pies en la tierra, ¿quiénes son los principales consumidores de este producto diabólico, como es la droga? Los europeos y los gringos. Mientras ellos consuman, el narcotráfico reinará. La delincuencia, el crimen organizado, va de la mano. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa, doctor Freddy? Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Sí, doctor Freddy, bueno, nosotros nos dan una idea de que solo Estados Unidos y Europa consumen. No, si usted va a Medio Oriente, va a Afganistán, va a todos esos países, va a Asia, va a Rusia, va a Europa, o sea, esto es un cáncer mundial. Esto es un cáncer mundial. Sí. O sea, la sociedad se va deteriorando, degradando, se va inmiscuyendo. sistemáticamente. Sí, lo que tenemos es que combatir, tenemos que poner barreras, tenemos que poner... ¿Cómo puede ser eso? Se me ocurre a mí la educación, que no es suficiente. No es suficiente, pero es un punto fundamental. Si usted va a ver, no es comparación y no es que vamos a decir, porque la educación también tiene sus cosas muy buenas hoy en día, porque los avances tecnológicos le dan muchas facilidades para poderse enterar de muchas cosas. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Quería solamente hacerle una inquietud a su entrevistado por ejemplo, si comparamos las drogas de las que están hablando con el alcohol y el tabaco. Fíjese que son drogas que también son prácticamente lícitas y que en algún momento se transforman también en una problemática social que incluso llega más allá porque es socialmente aceptada. Entonces, algunos grupos que promueven este tipo de cosas dice que tal vez la legalización de este tipo de drogas podría bajar de alguna manera el contexto de violencia que tiene el narcotráfico. Eso nomás, doctor. Muchas gracias. Muy buena pregunta ahí. O sea, un buen debate que... Sí, es un buen debate. Bueno, tenemos que catalogar los tipos de droga, ¿no? Y los vicios que se puede dar dentro de la sociedad, porque algunos son vicios sociales, ¿no es cierto? Bueno, que son comunes. Bueno, es cómodo decir eso, ¿no? Exacto, pero como le digo, ahí ya entran las políticas locales, por ejemplo, en la parte de alcohol, en la parte de eso. O sea,
pero no la gravedad del asunto. Sí, son problemas sociales que nos traen situaciones complejas para el convivir social y dentro de las políticas sociales. Pero en este sentido, hablando y volviendo al tema de las cárceles, ahí estamos tratando ese tema, doctor Freddy. Esto le digo, tiene que cambiar la parte medular, que es la parte, si que queremos tener un buen control, porque no, el gobierno, por más que diga que está controlado, no está controlado el asunto dentro de las cárceles. Y ahora ahí viene el asunto, coronel. Tal vez, obviamente su visión puede ser como un ex oficial de la policía, servicio pasivo, que tuvo a su haber controles, que tuvo que manejarse con tantas dificultades de la vida real, es decir, con la delincuencia en sus diferentes manifestaciones. Totalmente de acuerdo. Pero hoy en día la misma policía, el mismo ejército, las Fuerzas Armadas, ya están hablando de otras cosas. Y allá no están hablando de fusil, cañón, metralla, no, nada, están hablando de educación. A veces dicen, no, el tema es la educación, el tema es las oportunidades de trabajo, de vida. Por ejemplo, en los Países Bajos, estaba revisando algún rato, que no sabían qué hacer con las cárceles, quedaron vacías. Así es. Quedaron vacías. Así es. Quedaron vacías porque ya no hay delincuencia. ¿Cómo la eliminaron? ¿Cómo lo lograron estos países? Eso es lo bonito. Y sin embargo, en los parques de Ámsterdam venden la droga. La droga libremente. Libremente. Sí. Pero las cárceles están vacías. ¿Cómo se entiende? Es que esa es la discusión y ese es el aporte. Ya, doctor, hay que tener en cuenta que, a ver, son dos mentalidades. La mentalidad nuestra, la mentalidad europea, son dos mundos distintos, no son iguales. A ver, si bien es cierto que disminuyeron las cárceles en esos países, o sea, el hacinamiento, el número de personas dentro de las cárceles. Ahí nos quedamos, Sí, coronel, si es tan amable. 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, la persona que está en la línea, 725-400. Aló, buenos días. Sí, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor. Bueno, le comento que su señal es deficiente. Su señal es totalmente deficiente. No sé si puede mejorarla o ubicarse en algún otro lugar. No sé en qué dispositivo está hablando, pero es deficiente su señal. Ahí intentemos una vez más. Sí, ¿aló? Sí, ahí le estamos escuchando. Ya. Se está tratando un tema tan interesante para la sociedad que tiene que ver con el nacimiento de esta situación. Bueno, lamento y le digo al ciudadano que lamento su señal es deficiente, ¿no? Su señal es deficiente, lástima. Nos hemos privado de su opinión, amigo, pero ojalá que pueda tener mejor posibilidades de comunicación y avanzamos para nosotros seguir aquí. Nos quedamos ahí. En los países desarrollados, si bien es cierto que eliminaron las cárceles, pero creció el número de consumidores. Creció el número de consumidores. Lo cual es fatal también. Es fatal, o sea, porque la salud social se degradó, se deterioró. Si bien es cierto de que es permisivo, oiga, usted, por ejemplo, en el caso no consentido aquí se dé, ¿no es cierto? Si usted sale de aquí de su trabajo y usted está en una parada de bus y se le da la gana a alguna persona de pegarse un pito, una droga. Pero no puedo decirle a un amigo que le dicen pito. Ya. Entonces, usted tiene que aguantarse todo ese humo, todo ese consumo. Bueno, mismo ocurre con el otro tabaco. Así es. Y no, bueno, pero se le pone el letrero, claro, está prohibido pegarse un pito. Pero en todo caso, eso le digo, exacto, y hay áreas que no son no son de cero humo, como se dice. Pero si la persona vamos creando, si queremos educar sanamente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, tener una sociedad que tenga una salud buena,
no podemos llegar a que esto se expanda por este cáncer. O sea, ya no pudimos con este cáncer, bueno, entonces dejemos que se haga una metástasis social, pues. Exactamente. Eso no podemos. No, nadie. No, nadie. eso no vamos a querer, ¿no es cierto? No vamos a querer que nuestros hijos te digan, bueno, papá, yo soy libre de consumir un hachís o o cualquier tipo de droga o una marihuana o lo que sea. Entonces, si ahora estamos combatiendo el microtráfico, que no lo había, si usted va a ver que hace 15 años atrás no había el delito del microtráfico, ¿no es cierto? Ahora esto se expandió, este es un cáncer que está Usted se refiere avanzando. a la tabla de consumo Es que, obvio, que pues. dejó el presidente Correa. Es obvio, porque ya no se lo cataloga como un traficante, ya no se lo cataloga como un vendedor, sino No se como lo un juzga así. Entonces se lo juzga como un consumidor. Como un consumidor, entonces puede andar Entonces yo con puedo libremente paquetitos. paquetitos y simplemente yo digo soy un consumidor. ¿Por Entonces qué cree usted que hizo Correa eso? ¿Puede leer eso? ¿Puede interpretar? yo tengo mi interpretación, Claro. capital político. Capital ¿Qué político. quiere decir eso? Un capital político de decir, este gobierno nos da oportunidades, ¿sí?, de que mejorar la parte económica, lamentablemente, porque eso sí trae ¿Circulante o qué? el circulante, pues. O sea, Genera billetes, genera las dinero, casas, riqueza. dinamiza economía, pero una economía dañina, ¿no? Entonces, esto es si usted toma en cuenta las cárceles, les ablandaron, les dieron protección, les dieron derechos, les dieron muchas ventajas. Además los liberaron, al final los liberaron incluso. Hasta la final pueden votar. Si usted toma en cuenta que los detenidos no han perdido sus derechos en ese sentido, entonces, ¿qué dice? Si él me da estas oportunidades, yo tengo que ser recíproco con la persona que también me favorece, pues, ¿no? ¿Usted cree que solo fue por eso? Es parte de un proyecto. Es parte de un proyecto, yo le digo, para tener el control en ese sentido. Si usted toma en cuenta... Pero otros dicen que es porque manejaban, el gobierno era aliado de los latiquines. A ver, también, es que todo, mire, de esas facilidades, ellos también... Todas estas revueltas cuando tenía Correa, estas revueltas o sea, cuando hubo, por ejemplo, había oposición, ¿quiénes salían a las calles a dar palo o garrote a esa oposición? Los Latin King, los Diabluma, los Nietas, todos estaban metidos en eso. Y los entrenaba Rodrigo Coyaguazo, gran amigo mío. Exacto, entonces... Mire, no nos olvidemos las conversaciones que tuvo el ex ministro Serrano con los choneros. No nos olvidemos, o sea, ¿a qué pactos llegaron? Y no nos olvidemos que inclusive salió en una foto fumándose un cigarrito José Serrano con los Nietas, los Latin King, supuestamente para neutralizar. Claro que bajaban, porque tenían tal vez algún acuerdo en ese sentido. Bajaban los índices delictivos, lo que sea, y en ese sentido el gobierno tenía cierto manejo de la delincuencia, pero ¿a cambio de qué, pues? ¿Qué? ¿Dar amplitud, de dar garantías, de dar derechos, de dar qué? Entonces, eso no puede ser que un gobierno no puede pactar con la delincuencia, jamás puede. Como los gobiernos democráticos no negocian nunca con el terrorismo. No puede negociar pues con alguien que, o sea, a usted le van a tener amenazado, o sea, el gobierno va a tener una pistola en la cabeza para poder negociar y sentarse en la mesa de conversaciones con este tipo de gente, pues. Ese es el mérito por ejemplo, de Fujimori, cuando acabó con el Sendero Luminoso. Nunca negoció. Nunca negoció. Nunca negoció. Y cambió totalmente la situación social, porque Febres Cordero no negoció con Alfaro Vive. Lamentablemente, le digo, sí, y gracias a Dios, le digo, no es que... Bush no negoció nunca con los terroristas. Claro, o sea, eso le digo, ¿por qué? Porque no se puede negociar con delincuentes, pues.
Exactamente. Usted no puede vivir Qué bonito chantajeado. es. Claro, Usted no exacto. puede vivir chantajeado. Claro, como cuando un delincuente me manda a decir, dame 20,000 nomás y me quedo frío. Y no te Y no te pasa nada. Y no te pasa nada, me mandaba a Entonces, decir con y otro vivo en delincuente. paz y tranquilidad y voy a Nunca vivir chantajeado jamás- toda la vida. O sea, Jamás eso en su jamás vida puede ser. pensó encontrarse con un hombre de bien, Claro, que lo sepa entonces, bien, mire, ¿no? Entonces, efectivamente, hay que ser intransigentes. intransigentes. en No esa puede, yo negociación. eso le digo, no pueden negociar con delincuentes. Jamás puede sentarse a negociar en la mesa con delincuentes cuando el día de mañana usted está dando ese dinero por un rescate, el día de mañana le están poniendo nuevamente la misma 10 secuestros más. 10 secuestros más, la misma. Entonces eso no puede ser. La, Entonces, la policía en eso ahora es muy profesional, muy formada, pero siempre están bajo la égida de la autoridad civil, ¿verdad? siempre eso es lo que justamente la parte gobernante, la parte política le quitó la personería jurídica tanto a Fuerzas Armadas como policía, para tomar decisiones Políticas. directas, técnicas, para tomar decisiones técnicas. Porque si no pasa la decisión técnica, no pasa con el visto bueno del gobierno o del Ministerio de Gobierno, no lo pueden hacer. No lo pueden hacer, no pueden aplicar. Ese es el problema y eso es lo que nos trajo. Todo estamos viviendo justamente las consecuencias de una nefasta aplicación jurídica que tiene que cambiar. Y tiene que cambiarse en la parte, por ejemplo, los perfiles de los directores o de los centros de rehabilitación no son los perfiles adecuados, son compromisos políticos, no son técnicos. De turno. Son de turno. Dese cuenta que el SNAI, ¿a quién obedece hoy día? ¿A quién obedece el SNAI? No tiene... Ministerio de Gobierno, No, se suprimió, salieron del Ministerio de Justicia, salieron del Ministerio de Gobierno. Ahorita como que quieren ellos alguna cosa políticamente manejarla, pero no, el SNAI no tiene papá ni mamá, Se aisló, se aisló. claro. Entonces, eso lo hizo el expresidente Así Correa es. también, que Así las es, dejó, entonces, las dejó al margen de... muchas de las veces no es problema ni de jueces ni de fiscales, porque dicen, no, este juez, este fiscal, este no acusa, este... Sí, tal vez, pero y si es corrupto ese fiscal o ese juez es porque la ley le permite y le da la apertura o le da la forma, El marco, le deja el marco ahí, le deja el marco legal para ahí para- poder para interpretar, evadirlo, para exacto. poder hacer no. Ya. Entonces, Coronel, eso es importante. un asunto, sí, veo sí, el doctor. reloj, yo aquí lástima, Sí, es con el es reloj. del enemigo, sí. Es con el reloj aquí. Una Y- última no, cosita. ya, Mire, no, mire, yo tengo una última para usted, pero mándelas Sí. a la suya. Dele nomás. ni policías, mire, la policía se acuerda del problema de Turi hace años, cuando los policías fueron encarcelados por sofocar un levantamiento o un amotinamiento en la cárcel de Turi. Ya. ¿Sí se acuerda? No, ¿cómo no? Oficiales, clases y policías fueron sometidos a la justicia por sofocar un amotinamiento de los delincuentes dentro de un centro de rehabilitación. ¿Se acuerdan? Ahora tenemos el caso más patente del policía Santiago Olmedo, pues, También. que va a ser llamado a juicio, está llamado a juicio por defender a un ciudadano, a un menor de edad en el asalto. Eso no es permitido, eso. O sea, en un ¿Cómo, Estado cómo, de cómo derecho... vamos a vivir? ¿Cómo o sea, vamos a vivir? ¿Cómo va es la gente, conflictivo. los buenos ciudadanos? ¿Cuáles son las garantías? La Defensoría Pública, ¿a quién le defiende hoy en día, pues? Claro. ¿Se acuerda de esa mujer que lo acribilló a balazos a un ciudadano que asaltaba en una vereda? Era policía y había sido policía brasilera. En Brasil. Y fue aplaudida, fue Fue condecorada. condecorada. Así debe No ser, me pues. quite fue condecorada, igual que unas condecoraciones que yo conozco. Aquí son que lo- condecorados los guerrilleros, discúlpeme, los ABC fueron condecorados en el gobierno anterior, pues. Los delincuentes. Aquí la Los con- buenos son sometidos, los buenos son encarcelados. Exactamente. Y la condecoran a la que hace fraude electoral. Es una cosa de no creer. Este país es que así funciona. Ahora, una última situación, coronel, lástima, el tiempo se nos ha ido. Yo me quedo con la educación, Así siempre es. Sí, acompañada de oportunidades, es decir, de una distribución equitativa de la riqueza, muy justa, donde hayan oportunidades para todos. Y eso es un tema muy trillado
parece nomás una palabra vacua, así sustancial, pero es profunda en su sentido más lato. Entonces, bueno, yo me quedo con eso. Le voy a hacer una última pregunta. Usted que además, lo veo siempre, es un hombre muy religioso. Sí. ¿Podemos apelar a la religión? ¿Podemos apoyarnos ahí o no? La educación en base a qué era, pues, antes, aparte de la Ya. religión, en base a principios, valores. Ya. Así era, de las convicciones. Sí, pero puede haber No, un valor que no tenga nada que ver con la religión. Por No. ejemplo, el saludar, el respetar, eso Son tiene nada que ver- inherentes a la naturaleza del ser humano, pues. Exactamente. ¿No es cierto? Son inherentes. Son concomitantes. Son concomitantes, a la, o sea, a la- a porque la vida muchas misma. veces me va a decir, no, este es un fanático, Sí, ya. no, Ya, pero ¿qué tiene que Ya. ver ahí la No. religión ahí? muchísimo, Porque muchísimo. ¿Por qué? Porque la formación de principios, valores, morales, éticos, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desarrollo del ser humano, de esos niños que ahora son delincuentes y están adentro, ¿no es cierto? Porque no tienen barreras, no tienen una barrera en la conciencia. Si no tienen una barrera para matar, no tienen una barrera, no tienen el valor de la vida, ¿no es cierto? Y mire lo que encontraron, si vio lo Ya. que encontraron de acuerdo a las noticias, ahorita fueron más de 2.000 policías y militares que intervinieron los pabellones de estas bandas. ya. ¿Qué encontraron? Altares satánicos. Altares satánicos, encontraron fetiches, encontraron cosas de brujería, cosas, rituales que hacen, ritos satánicos que se preparan antes de iniciar la matanza. Eso es lo que encontraron. O sea, Entonces, ceremonias ceremonias diabólicas. satánicas, diabólicas. ¿Qué es lo que hizo? Discúlpeme, ¿qué es lo que hizo Chávez cuando hizo esa ceremonia con brujos y fetiches ahí, cuando levantó y de nuevo abrió la tumba de Simón Bolívar? Eso va acompañado de cosas esotéricas, cosas satánicas, aunque la gente diga, no, eso no es así. Sí es así, eso es lo que encontraron en la cárcel. Ellos, por ejemplo, los narcotraficantes en Colombia y los sicarios, ellos van y rezan a la Santa Muerte. Ellos tienen su secta, Sus propios dioses. sus propios dioses, su secta, a las cuales ellos se invocan antes de cometer este tipo de atrocidades. Eso no solo es por Ya. el dinero. Sí, pero entonces usted dice que la religión es una especie de cancerbero en los actos humanos de la moral, de la ética, del Claro. comportamiento. Antes teníamos en nuestra educación, me acuerdo, la materia de cívica, Ya. la materia de religión, teníamos la materia de educación y buenas costumbres, urbanidad y buenas costumbres. Todo eso nos hacían también, porque es bueno que la persona tenga barreras en su vida, pues. No puede vivir una vida libertina. La libertad es muy distinto que una vida libertina, una vida en que usted no respete la vida de la otra persona, no valore la vida de la otra persona. Yo siempre digo y siempre se dice, los derechos de una persona terminan cuando comienzan los derechos de los otros, pues. Y así tenemos que vivir. Sí, pero hay derechos humanos que, como usted mismo dijo, son concomitantes del ser humano. Es inherentes a la vida del que ser no humano. necesita, pues si una persona Tenemos no- un chip hay en una nuestro persona- ser. Hay una persona que no ha ido a la escuela, vamos a los pueblos no contactados. No se matan necesariamente entre ellos, no se lo come el uno al otro, no es un caníbal, lo respeta por naturaleza. Así es, los animales tampoco es que se devoran Mire, el uno al otro. por Pero ahí eso- que tiene que ver la religión, esa es la Por pregunta. eso, ¿cómo que no tiene que ver Por eso mucho? le pregunto, ¿ahí qué tiene que ver? Eso, en esa situación, cuando hubo la conquista, por eso se llama, somos seres civilizados. Pues. Somos seres que nosotros hemos valorado la vida, nos han enseñado a valorar la vida. Y hay pueblos que realmente, tal vez no llegó este tipo de situaciones de explicarles cuán bonito es el valor de la vida, cuán enriquecido es respetar la vida de la otra persona, pues. Exactamente. Entonces, eso se necesita educación, preparación, y justamente tenemos que cambiar este tipo de situaciones. Marco jurídico, política, tiene que cambiar. Si no cambia esa situación, constitución y leyes, no vamos a avanzar en esta situación. Y la parte fundamental,
la parte de nuestra conciencia, la parte de la religión es fundamental, la parte de la educación de nuestros niños para que no cometan lo mismo, los errores que están cometiendo la gente hoy en día.